el libro de San Mateo, capítulo 25, el versículo 45 y 46. Voy a leer, dice: Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Si solamente 2 versículos hemos leído, en algún sentido, ¿no? Hemos traído el pecado desde el momento que nosotros hemos nacido, ¿no? Sí, cuando yo hablo estas palabras, alguien se puede escandalizar, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien naciendo en este mundo tenga pecados y nunca ha pecado? Sí, claro, alguien puede pensar así porque mirando la imagen de un bebé, de un niño, ¿cómo uno puede pensar que un niño inocente va a tener algún tipo de pecado? Esto es algo irrisorio, ¿no? En una ocasión recuerdo que mi hijo, ¿no? Cuando tenía más o menos como 1 año, 7 meses, entró un mensaje en mi correo electrónico que decía que desde esa edad y mi hijo iba a empezar a mentir. Así decía el mensaje, ¿no? O sea, este correo electrónico. Supuestamente a esa edad ya los niños comienzan, ¿no?, a mentir a sus padres, porque ya tienen la facilidad de hablar, la facilidad de conversar. Entonces, si yo les preguntara a ustedes ¿a qué edad piensan que una persona empieza a mentir? ¿Sí? Según los especialistas, dice que más o menos cuando tiene 1 año, 6, 7 meses. Pero yo estaba leyendo un día la Biblia en el libro de Salmos. Vamos a buscar Salmos capítulo 58. Aparece una palabra muy interesante. Salmos capítulo 58, el versículo 3. Voy a leer Salmos capítulo 58, versículo 3. Dice: Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Según el texto bíblico, dice que una persona desde qué momento miente, desde qué momento se apartó, dice. ¿Desde qué momento se apartó? Ya, del momento en el que estaba en la matriz, dice. La matriz no es el lugar donde la madre está, o sea, donde concibe al bebé, ¿no? A su hijo. En ese lugar se forma la vida del niño. Dice que desde ese lugar, ya se apartó el niño. Además, dice que desde que nace, miente. Entonces, mirando este versículo, alguien puede pensar, ¿no?, que es una palabra exagerada o equivocada. Entonces, alguien, si se pone a pensar fríamente en lo que estamos leyendo en este momento, puede decir, ¿no?, ¿por qué la Biblia está diciendo eso? ¿Acaso los niños desde el momento del nacimiento ellos hablan? ¿Acaso un niño cuando nace él ya está hablando palabras? No es así, ¿no?, sino que no habla. Bueno, para los padres, ¿no?, los que han tenido hijos, pueden saber esto bien. O a los que tienen algún niño cerca, ya sea de su hermano, su hermana. Entonces, cuando ustedes lo ven al bebé, no habla ni una palabra, solamente llora, ¿eh? Llora y come, ¿no?, y luego se hace pipí, y luego así hace popó. Eso hacen los niños, ¿no? Pero nunca van a escucharlo hablar menos una mentira. Pero según esta palabra dice que se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces la Biblia dice que los niños, o el niño, digamos en este caso, o el ser humano, desde que nace ya habla mentira. Pero según los especialistas, dicen que más o menos cuando un niño tiene 1 año y 7 meses, ya es un niño que potencialmente va a mentir ante la gente. Entonces, ¿cuál será la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Un niño que miente desde el nacimiento, o sea, desde que nace, o un niño que miente desde el año 7 meses? ¿Cuál será la verdad? ¿Cuál será lo correcto? Entonces, al pensar en esto, las personas se pueden quedar, digamos, un poco como confundidas, ¿no? Pueden estar pensando, me parece que
Lo correcto sería que al año 7 meses un niño pueda recién hablar y ahí pueda mentir. Pero no podemos decir que cuando el niño está en el vientre, cuando el niño nace, va a mentir. ¿No es así? ¿Ustedes qué piensan? Los que están a esta hora conectándose en esta transmisión en vivo, ¿cómo piensan ustedes? ¿En qué momento el niño miente? ¿Del momento en el que tiene ya un año 7 meses, es decir, desde que puede hablar, o desde el momento de su nacimiento? Según la palabra escrita de Dios acá, dice que desde su nacimiento. Entonces nosotros también debemos tomar la decisión. ¿En qué tenemos que creer? Si obviamente un especialista tiene el conocimiento, tiene la teoría, tiene el estudio, pero la Biblia está diciendo que desde que nace. Entonces, ¿cuál será lo correcto? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, ambos son correctos. ¿No es así? Ambos son correctos. Por lo tanto, si tuviéramos que evaluar entre una y otra cosa, ambos son correctos. ¿Por qué? En el caso del especialista, por la observación de otros niños que han nacido, él conoce bien que al año 7 meses ya el niño empieza a mentir. Entonces sería correcto, ¿no? Porque eso es por medio del método científico, ¿no? Es decir, que mirando la actitud de varios niños, finalmente, puede decir que cuando un niño tiene la edad de un año 7 meses, ya este niño empezará a mentir. ¿Es correcto? Es así, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, la Biblia dice que desde que nacieron. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que desde el momento del nacimiento ya un niño ha mentido? La razón es muy simple. Es porque la Biblia es el libro escrito, en algún sentido, ¿no? Fue escrito por medio de la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la Biblia nos menciona el ángulo, el punto de vista de Dios. No es el punto de vista del hombre, sino es el punto de vista de Dios. Por lo tanto, Dios, quien puede ver el corazón de las personas, cuando puede ver el corazón del ser humano, exactamente identifica que hay pecado, ¿no? Que está presente la maldad y el pecado. No es necesario que la persona haya mentido, no es necesario que la persona haya transgredido con su boca o haya hecho lo malo con sus manos, sino que ya desde el corazón Dios es quien conoce al ser humano. Entonces, de esa manera nosotros podemos decir que esta palabra es correcta, ¿no? Porque Dios es el que está viendo al corazón del ser humano. Dios es el que está mirando el corazón de los seres humanos. Entonces, sería correcto decir que desde nacimiento ya dice que ellos han mentido, ¿no? Porque desde el punto de vista de Dios, ya en el corazón de los seres humanos está la mentira. Ahora vamos a regresar al libro de San Mateo capítulo 25. El versículo 45 dice, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ya acá se divide la Biblia en dos grupos. Hay un grupo que es el grupo que recibe el castigo eterno, ¿no? Pero hay otro grupo que dice, y los justos a la vida eterna. Hay dos grupos, ¿no? Bien definidos. Un grupo es el grupo que recibirá el castigo eterno. Pero por otro lado, existe el grupo que dice que recibirá la vida eterna. Entonces acá no está bien claro. ¿Quiénes son los que reciben la vida eterna? Son los justos. ¿Los justos quiénes son? Los justos son las personas que no tienen pecado. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que empezar a preguntarnos, ¿no? Pero ¿cómo? Si desde el nacimiento ya todas las personas tienen pecado, ¿cómo entonces puede existir un grupo de personas que sea justa? Si la Biblia está diciendo que todos pecaron, que todos somos pecadores desde nacimiento, entonces ¿por qué va a haber un grupo de personas justas? Eso es una pregunta, ¿no? Pero por otra parte, dice, irán estos al castigo eterno. Entonces,
¿Quiénes son los que irán al castigo eterno entonces? Ya si decimos que los justos irán a la vida eterna, entonces ¿cuál sería la contraparte? ¿Cuál sería el antónimo de un justo? Sería un pecador, ¿no? El pecador es la persona que va al castigo eterno, ¿no? Entonces, si ustedes lo piensan así, en este mundo existe, ¿no?, distinto tipo de castigo, ¿no?, para las personas. O sea, principalmente existe la cárcel donde la gente cumple alguna condena por algún delito que cometió. Pero ¿existirá en este mundo un lugar donde la gente pueda ser castigada para siempre? ¿Eternamente? No, no es así. No existe en este lugar. O sea, en este mundo no existe un lugar donde las personas sean castigadas eternamente, sino que pueden ser 10 años, 20 años, 30 años. Existe la cadena perpetua, ¿no? Pero eso dura hasta que la persona muere. Por eso en este mundo no existe un lugar donde las personas puedan, y digamos, pagar eternamente por algún pecado, por alguna falta que han cometido. Por esa razón, en el versículo 46, no se está hablando de un lugar que no pertenece a esta tierra, que no pertenece a este mundo, sino que es un lugar que está ubicado en otra parte, es un lugar eterno, ¿no? Entonces acá podemos ver exactamente que hay dos destinos posibles para los seres humanos. Uno es el lugar del castigo eterno. Otro lugar es el lugar de la vida eterna. ¿No es así? No existe en la Biblia un término medio, o sea, un lugar donde la gente esté más o menos, ¿no? Sino que son dos lugares, un lugar es de castigo, otro lugar es de vida, dice, vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver acá con claridad? Cuando dice irán estos al castigo eterno se refiere a los pecadores, ¿no? Entonces los pecadores, ¿por qué ellos tienen que ir al castigo eterno? Porque ellos pecaron bastante, porque ellos cometieron muchos errores y muchas faltas. No es así. No es que una persona va al castigo eterno por la cantidad de pecados que cometió, por la gravedad, sino que el que va al castigo eterno no es por causa de sus pecados, no es por causa de lo mal que había hecho en este mundo, sino que de antemano su condición, o sea, su identidad es ser pecador. En el live anterior hablamos, ¿no? La identidad de ser pecador está determinada por la herencia del primer hombre, Adán. Veamos. El libro de Romanos, capítulo 5, vamos a ver. Romanos, capítulo 5, el versículo 12, dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el tema del pecado es la herencia adquirida por medio de un hombre. Dice, por un hombre, ¿no? Entró en el mundo por un hombre. Este hombre es Adán. ¿No es así? Entonces cuando Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, este evento, esta particularidad, hizo que el pecado ingresara, ¿no? Ingresara en los seres humanos, que todas las personas de este mundo quedasen condenadas bajo el pecado. Entonces, teniendo esta condición, o sea, una herencia del pecado, es que las personas finalmente deben sufrir el castigo eterno, ¿no? Es lo que la Biblia nos señala. Una persona no va al infierno por causa de cuántos pecados cometió, sino que ya en su vida, en su corazón, fue establecido que su naturaleza es de ser pecador. Es pecador, ¿no? Delante de Dios. Entonces no hay ninguna manera en la que el hombre natural pueda salvarse de este castigo eterno, de esta condenación eterna, ¿no? Eso podemos decir con claridad.
Por lo tanto, debemos entender, ¿no?, que la consecuencia del pecado que hemos heredado por medio de Adán, la consecuencia fatal de haber sido influenciados por el pecado de Adán es el castigo eterno o la condenación eterna. ¿No es así? Ese es el motivo principal. O sea, esa es la consecuencia principal del pecado. Es que nuestra alma, es nuestro espíritu, irá ¿a dónde? Irá al infierno. Nuestro espíritu irá al infierno por causa del pecado de Adán. Entonces, hasta parece, ¿no?, algo injusto, ¿no? Porque alguien puede decir, ¿pero qué pasa? Yo ni siquiera conocí a Adán, ni siquiera pude aconsejarle que no lo hiciera. ¿Pero por qué tengo que pagar por eso? Adán es el que pecó, entonces él debería pagar, pero no tenemos que pagar todos nosotros. Alguien puede hablar así, ¿no? Está en su derecho de hablar de esa manera. Pero nosotros tenemos que saber que más que lo que nosotros estamos pensando desde nuestro ángulo, es cuál es el plan que Dios ha ideado ante esta situación. Porque no es que Dios se queda quieto, ¿no? Ya, Dios no es que se quedó quieto al momento en que en el hombre entró el pecado, sino que en el corazón de Dios exactamente planeó una manera. Ese hombre que ha cometido pecado, ese hombre pecador, ¿cómo yo, siendo Dios, puedo salvarlo? ¿Cómo puedo hacer que este hombre quede limpio de todos sus pecados? ¿No? Dios ha pensado en eso, ¿no? No es que Dios solamente ha visto al hombre caer, no es que solamente Dios ha visto a los seres humanos estar bajo la condenación del pecado, sino que Dios ha preparado un plan, como un estratega, ¿no? Como un buen entrenador que tiene que, digamos, enfrentar un partido muy difícil. Entonces, él está listo, ¿no?, preparado. ¿De qué manera debe enfrentar esta situación adversa? Entonces, Dios, que es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, omnisciente, ¿no?, omnipresente, exactamente ha visto al hombre, ¿no? Ha visto que en el hombre no hay el bien. Ha visto que después de que entró el pecado en el mundo, no hay ningún ser humano que pueda realmente agradar a Dios. No existe ninguna persona en este mundo que pueda agradar a Dios. Entre los seres humanos de este mundo no hay nadie que pueda realmente agradar al Señor. Por esa razón es necesario, ¿no?, un elemento extra, ya que nosotros no podemos agradar a Dios por nuestras obras, porque nuestra condición ya está corrompida por el pecado. Entonces Dios ha ideado una manera, una forma, como el ser humano que no reúne las condiciones para agradar a su Dios, al Señor, pueda finalmente agradar o en algún sentido ser aceptos por el Creador, por Dios. ¿Es así? De lo contrario, solamente, ¿qué le queda al ser humano? Le queda lo que llama el castigo eterno. Entonces, en esta transmisión, ¿no?, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes sepan exactamente? Más allá de las cosas que nosotros podamos cometer, y de verdad, ¿no?, si alguien comete algún pecado, le puede traer, obviamente, una sentencia, ¿no? Por ejemplo, puede ser condenado en la cárcel a 10 años, 20 años, 30 años. Si alguien mata a otra persona, va a recibir un juicio, ¿no?, por la justicia de su país. Pero hay una consecuencia aún peor. ¿Cuál es esa? Es que el alma, nuestro espíritu, quede separado de Dios eternamente en un lugar donde recibirá el castigo eterno. Eso viene a ser la consecuencia más grave de tener el pecado en nuestro corazón. Por lo tanto, si ustedes pueden evaluar esto como una situación mala, ¿no?, negativa, entonces pueden hacerse la pregunta. Porque acá la Biblia dice, ¿no?, e irán estos al castigo eterno, ¿no? Pero no solamente dice eso, sino que y los justos a la vida eterna. Entonces, en nuestra mente debe llegar una interrogante clara. ¿Cómo es posible que haya un grupo de personas justas
que obtengan la vida eterna. ¿Cómo se logra esto? Entonces en sus corazones debe surgir este deseo, este anhelo. ¿Cómo yo puedo convertirme en tal persona justa? ¿Cómo siendo un pecador puedo llegar a ser justo? ¿Cómo de la posición del pecado me convierto en justo? Ya dijimos, ¿no?, que en el hombre no existen las condiciones, no existe la capacidad, no es por falta de empeño esto, ¿no?, sino que no tenemos las condiciones para poder alcanzar a ser justos por nuestras obras. Entonces, si alguien no puede hacerlo de esa manera, entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Debería considerar, ¿no? Existe una manera, existe una forma de que yo, siendo pecador, me convierta en una persona justa delante de Dios. Esta interrogante debe penetrar en nuestra cabeza. Cuando yo escuché la primera vez sobre esta enseñanza, esa pregunta llegó en mí. A ver, yo me encuentro en la posición de ser pecador. ¿Cómo puedo hacer para cambiar esta situación? ¿Cómo puedo hacer para cambiar mi posición de pecador a una posición de justo y salvo? Esta fue una interrogante que ha llegado exactamente en mi corazón. Pero antes de llegar a esto, en mi corazón llegó una sentencia. ¿Qué sentencia fue? Que si yo en ese momento me moría, en ese momento si terminaba mi vida, entonces yo seguramente iba a ir al lugar de castigo eterno. Por lo tanto, en mi corazón surgió el temor hacia la palabra de Dios. Surgió el temor hacia lo que Dios pueda permitirme después de morir. Por eso desde mi corazón surgió un gran deseo. ¿Cuál era? ¿Cómo obtener la salvación, el perdón de mis pecados? Hay un digamos, famoso, ¿no? Digamos, él era primero como sacerdote, ¿no?, católico, llamado Martín Lutero. Él ha sido, ¿no?, parte gran, o sea, él ha sido el gran reformador de la historia del cristianismo, el precursor, ¿no?, de la reforma. Él una vez, ¿no?, estaba hablando de esta manera. Él dijo así: para poder ir al cielo, primero, dice, tiene que descender a lo más profundo del infierno. Ya, esto es una frase, ¿no?, que debemos analizarla, ¿no? ¿Por qué razón? No está diciendo que una persona muriendo va al infierno y luego va a ir al cielo, no. Sino que el estado de ir al infierno debe experimentarlo, ¿dónde? En su corazón. Cuando escucha acerca de la consecuencia del pecado, debe llegar en su corazón una sentencia clara. En este momento me encuentro en una posición que solo voy a recibir el castigo eterno de Dios. Si llega a creer esto en su corazón, según la explicación de Martín Lutero, dice que esto es una gran bendición. Porque con su corazón ya viajó al lugar de condenación eterna. Entonces ahora, ¿qué le queda por hacer? Ya, yo no tengo manera, con mis fuerzas y mi condición, no puedo entrar al reino de los cielos, sino que solamente voy a recibir el juicio de Dios. Solamente seré condenado. Si llega en sus corazones esta sentencia, exactamente ustedes podrán experimentar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Es entender cómo un pecador se convierte en justo. Ya, vamos a ver un versículo más y vamos a terminar la transmisión de hoy. San Juan, vamos a ver. San Juan, capítulo 3. El versículo 16, vamos a ver, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya, este versículo nos da una luz, ¿no?, más clara. Acá dice que Dios amó a este mundo, ¿no? Dios amó al mundo. Sí, en el mundo está el pecado, en el corazón del hombre estaba el pecado, pero del corazón de Dios emanó el amor hacia este mundo. Entonces dice acá que Él, por este amor que ha tenido hacia el mundo,
ha dado a su Hijo unigénito. El Hijo unigénito de Dios es Jesucristo, es Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Entonces, ya con este versículo podemos llegar a entender, Dios me está diciendo que yo estoy condenado al infierno, que yo tengo que ir al infierno por causa del pecado. Pero en esta palabra llega la esperanza en el corazón de una persona. Porque dice, más tenga vida eterna. Eso es lo que nosotros debemos anhelar, ¿no? La vida eterna. Pero antes dice, todo aquel que en Él cree, dice. Entonces, ¿de qué manera podemos salvarnos de la máxima consecuencia del pecado, que es el castigo eterno? No hay otra manera sino es creer en el Hijo unigénito, es nuestro Señor Jesucristo. En el corazón de ustedes, si ha llegado este sentimiento, ¿no? Yo tengo que ir al infierno por causa del pecado, yo tengo que irme al infierno por causa del pecado, entonces, ahora en sus corazones debe llegar la esperanza. ¿Qué esperanza? Que todo aquel que en Él cree no se perderá, no recibirá el castigo eterno. Pero ¿cuál es el problema? Vamos a ver en el versículo 18. Dice, el que en Él cree no es condenado. ¿Sí? Una persona que llegue a creer en Jesús no es condenado. Pero, dice después, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la diferencia entre recibir el castigo eterno y recibir la vida eterna solamente depende de una cosa, es creer o no creer. ¿Sí me comprenden? Entonces, ¿cómo ustedes pueden ser librados del castigo eterno? Debe creer. ¿En quién debe creer? En el Señor Jesucristo, por quien podemos obtener la vida eterna. Todas las personas, ¿no? Sin diferencia, ¿no? Sin excepción. Todas las personas que llegan a creer en el Hijo unigénito obtendrán la vida eterna, mas no la condenación eterna. Todos nosotros, si creemos en el Señor Jesucristo, podemos obtener la vida eterna. Por eso ustedes también sean realmente vencedores contra la consecuencia del pecado, que es el castigo eterno, ¿no? Sean vencedores, pero no con sus fuerzas. No estoy diciendo que sean personas excelentes y que nunca hayan cometido pecados, no, sino que en sus corazones debe llegar la plena confianza en Jesucristo. Desde ese momento ustedes podrán llevar una vida en la que, ustedes podrán ser justos delante de Dios. Así es. Bueno, de esa manera vamos a terminar la transmisión de hoy. Gracias por su atención. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido esta segunda oportunidad de compartir la enseñanza bíblica. La consecuencia del pecado es el castigo eterno. Todos los seres humanos están expuestos ante tal consecuencia, ante tal situación. Pero Dios, quien ha amado a las personas de este mundo, ha decidido también una manera como el hombre que recibirá el castigo eterno puede ser librado. Puede cambiar el destino de su alma, de su espíritu, en vez de ir al castigo eterno, recibir la vida eterna. Esto se logra por medio de la fe en el Hijo unigénito, quien es nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos los oyentes no solamente consideren la consecuencia del pecado, sino consideren que Dios también ha preparado la manera de cómo ser libres de este castigo eterno. Señor, gracias por este estudio. Espero que mañana también nos permita compartir su palabra. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo.
Amén.